El mundo no recompensa a los débiles. Recompensa a quienes entienden el juego del poder. Puedes ser talentoso, trabajador e incluso bien intencionado, pero si no sabes jugar, serás una pieza en el tablero de quienes sí lo entienden. La historia no la escriben los justos, sino los estratégicos. Desde pequeño te enseñaron a ser bueno, a evitar conflictos, a confiar en las intenciones de los demás. Pero el poder no habla ese idioma. Se mueve por percepción, tiempo y cálculo. Quien ignora esto vive frustrado, siempre un paso atrás, quejándose de un mundo que no es justo porque el mundo nunca fue hecho para ser justo, sino para ser jugado. La astucia no es crueldad, es lucidez. Es ver lo que otros no ven. ¿Quién manipula a quién? ¿Qué significa realmente cada gesto? ¿Cuándo hablar y cuándo el silencio es el arma más eficaz? No te convierte en villano, sino en alguien que finalmente entiende las reglas invisibles que moldean todo, desde el trabajo hasta las relaciones. Esto no es un manual para engañar, es un mapa para despertar. Si alguna vez sentiste que te subestiman, te controlan o siempre te dejan un paso atrás, lo que te falta no es fuerza, es estrategia. Porque el poder no pertenece a quien grita más fuerte, sino a quien observa, calcula y mueve las piezas con calma. Y a partir de ahora, dejarás de ser movido y empezarás a mover el juego. 1. El colapso de las ilusiones. El primer paso para entender el poder es dejar de creer que el mundo es justo. Esa idea puede parecer cómoda, pero es falsa. El mundo no es un tribunal donde la bondad es premiada y la malicia castigada. Es un campo de fuerzas, donde vence quien comprende las reglas invisibles que lo mueven. La mayoría confunde ser bueno con ser eficaz. Creen que actuar con pureza garantiza protección, pero en la práctica son manipulados precisamente por quienes no tienen esa ingenuidad. La realidad es amoral. Quien sabe jugar, gana. Quien espera justicia, es devorado. El verdadero despertar ocurre cuando ves eso con claridad, cuando dejas de esperar que el mundo funcione como debería y comienzas a verlo tal como es. Es un golpe duro, pero liberador. En ese momento de lucidez, dejas de ser una pieza del juego y empiezas a convertirte en el jugador. 2. La autosuficiencia emocional. Ningún poder es posible mientras dependas de la aprobación de los demás. La necesidad de ser amado o reconocido es una prisión invisible. Quien necesita aplausos es fácil de controlar. Basta con retirar el elogio para quebrar su confianza. El poder comienza cuando tu propio juicio te basta, cuando ya no necesitas validación ni consuelo. No se trata de volverse una piedra, sino de aprender a sostenerte solo. Quien se basta, gobierna. Quien busca consuelo, sirve. La autosuficiencia emocional es la base de la independencia mental. Cuando dejas de ajustar tus acciones para agradar a otros, empiezas a actuar con claridad. Y en esa claridad nace el dominio. En soledad comienzas a escuchar tu propia mente, sin el ruido de las expectativas ajenas. Es en ese silencio donde el individuo se vuelve completo. 3. El aislamiento estratégico. La soledad no es castigo, es herramienta. Es el espacio donde se reconstruyen la fuerza, la disciplina y la visión. Termina siendo controlado por cualquiera que le ofrezca compañía. El aislamiento estratégico no es fuga, es preparación. Es el momento de observar el campo de batalla desde arriba, sin quedar atrapado en el caos. Mientras los demás se desgastan reaccionando, tú observas, calculas, planeas. Los grandes estrategas siempre desaparecen antes de actuar. Y cuando vuelven, nadie entiende cómo se han vuelto tan precisos. El secreto está en ese tiempo fuera del escenario, en el retiro que organiza la mente, fortalece el espíritu y limpia los impulsos. Retirarse, a veces, es el movimiento más poderoso, porque cuando vuelves, vuelves afilado. 4. La economía de la energía psíquica. El poder también depende de saber dónde gastar tu energía mental. La mayoría de las personas desperdicia fuerza reaccionando a todo. Se irritan, discuten, se exaltan y terminan agotadas. Cada explosión emocional es una entrega de poder. El estratega entiende que la emoción es un recurso limitado. Elige cuándo sentir y cuánto sentir. Ira, entusiasmo, miedo, todo eso puede ser útil, pero solo si se usa con cálculo. La frialdad es el filtro que separa el impulso de la acción. La ira revela intenciones. El entusiasmo expone vulnerabilidades. Por eso el frío administra sus emociones como un inversionista prudente. Solo invierte cuando el retorno es seguro. Mantener el control no es reprimir, es elegir.
Es tener el poder de sentir sin perderte en el sentimiento. El verdadero fuerte no es quien no siente, sino quien siente y aún así decide con claridad. El silencio, en ese sentido, es una inversión. Mientras los demás desperdician energía tratando de demostrar algo, el estratega acumula fuerza para el momento preciso. Y cuando actúa, actúa con precisión. 5. El valor de la invisibilidad. Vivimos en una época donde todos quieren ser vistos, notados, comentados. Pero el poder real no está en ser visto, está en ser sentido. El poder que opera en las sombras es el más difícil de enfrentar porque nadie sabe exactamente dónde está. Ser invisible no es desaparecer, es decidir qué mostrar y qué ocultar. Es controlar tu imagen en lugar de ser prisionero de ella. Quien muestra todo pierde el misterio, y el misterio es el escudo del poder. La invisibilidad genera curiosidad, respeto e incluso miedo. Lo que no se entiende impone distancia. Lo que es raro se valora. Por eso el silencio, la pausa y la ausencia son armas sutiles pero letales. La influencia invisible es la más eficaz, porque pasa inadvertida. No necesitas estar en el centro. Basta con mover las piezas correctas detrás del tablero. Lo invisible mueve lo visible. Y quien entiende eso deja de buscar atención para buscar dirección. Mientras los demás brillan por un instante, tú construyes algo que permanece. 6. La construcción del aura. En cualquier juego de poder, no basta con ser fuerte. Hay que parecer fuerte. La imagen es la primera capa de la influencia y el aura es el campo magnético que la rodea. Se construye como una ficción estratégica, una narrativa personal que mezcla verdad y mito, proyectando una sensación de misterio, autoridad e inevitabilidad. El aura no es una mentira, es una forma de control simbólico. Las personas no siguen solo ideas ni órdenes, siguen historias. Quien domina su propia historia, domina la imaginación de los demás. El aura, entonces, es una máscara energética, no lo que realmente eres, sino lo que el mundo cree que eres. Construirla requiere consistencia, silencio y una dosis precisa de teatralidad. Cada aparición debe reforzar el mito. Cada palabra debe parecer parte de algo mayor. El aura es una economía de gestos. Cuanto menos se habla, más se proyecta. El poder depende tanto de la presencia como de la ausencia. 7. El arte de la manipulación indirecta. Ordenar directamente genera resistencia. Decir, haz esto, despierta el deseo de negarse. Por eso, los grandes estrategas conducen sin dar órdenes explícitas, y el resultado es la obediencia voluntaria. La manipulación indirecta es el arte de lograr que los demás quieran lo mismo que tú quieres. Es sugerir en lugar de imponer. Es ofrecer caminos que parezcan elecciones. Cuando alguien cree que actúa por voluntad propia, tú ya ganaste. La sutileza es el disfraz del dominio. El poder directo hace ruido. El poder sutil es invisible y por eso más estable. Cuando creas las condiciones adecuadas, el comportamiento ajeno se vuelve predecible. El secreto está en entender los deseos y miedos de las personas y usarlos como fuerzas de dirección. El verdadero estratega no empuja el río, cambia el curso del terreno para que el río fluya hacia donde él quiere. 8. El cálculo de las lealtades. La lealtad es una moneda rara y volátil. Toda alianza es, en el fondo, un contrato de intereses. El error es tratarla como algo sagrado. Solo es útil mientras los objetivos coinciden. Cuando las metas divergen, el lazo se rompe. La ingenuidad está en creer en la fidelidad eterna. La lucidez está en anticipar el momento en que el aliado se convertirá en adversario y preparar el terreno para que esa transición te beneficie. Quien entiende esto nunca es traicionado, solo actualizado. Las alianzas cambian, los roles se invierten, pero el estratega permanece en el centro, adaptándose. No se aferra a nombres, solo a funciones. La lealtad calculada es un puente temporal, no un refugio. Lo que mantiene las relaciones de poder es el equilibrio de utilidades, no el afecto. Mientras haya valor mutuo, hay paz. Cuando ese equilibrio se rompe, empieza la guerra. 9. El dominio del ritmo. El tiempo es una de las armas más subestimadas del poder. Los impacientes buscan resultados inmediatos y se exponen. Los pacientes esperan el momento justo y vencen. La diferencia entre el éxito y el fracaso muchas veces es solo el ritmo. Saber cuándo actuar es más importante que actuar. Hay momentos en los que la inacción es la jugada más inteligente. Mientras los demás se apresuran y se desgastan, el estratega observa. Sabe que el tiempo erosiona las certezas y revela las intenciones. Dominar el ritmo es dominar el pulso del juego. Es saber acelerar cuando los demás descansan y frenar cuando todos corren.
La paciencia en este contexto no es pasividad, es control. Es la capacidad de convertir el tiempo en cómplice. El impaciente lucha contra el reloj, el estratega lo utiliza. 10. La herencia del estratega. El poder más refinado es aquel que sigue operando cuando su creador ya no está. La gloria es efímera, la estructura permanente. Los imperios perduran cuando se construyen sobre sistemas, no sobre personalidades. El verdadero estratega no busca ser recordado, sino ser incorporado. No quiere aplausos, quiere influencia continua. La victoria final no es ser reconocido, sino moldear el mundo de tal manera que su lógica permanezca incluso en su ausencia. Legar una estructura es más noble que dejar una memoria. El nombre desaparece, pero el orden que creaste sigue funcionando, silenciosamente, como una máquina que perpetúa tu visión. El poder supremo es ese: transformar el pensamiento propio en mecanismo, hacer que tu voluntad se vuelva parte de la maquinaria del mundo real.